6:19 está con nosotros hasta ahora el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes. ¿Qué tal le pareció lo presentado ayer por el gobierno? Bueno, Luis Carlos, pues yo creo que sin muchas sorpresas ya se habían dado algunos lineamientos de cuál iba a ser el elemento central de la reforma. Como lo mencionaba Fernando, pues naturalmente se está generando un recurso muy importante, especialmente a través de impuestos a las empresas, no solamente a través de la eliminación del aumento del descuento del impuesto de industria y comercio contra el impuesto de renta, que debería aumentar del 50% este año al 100% el próximo año. Ese descuento quedará en el 50%, esa es la medida, una de las medidas más importantes de recaudo, sino también, tal vez hay algo de sorpresa, el aumento en la tarifa de renta a las empresas. Nosotros habíamos estimado que iba a subir alrededor del 33 o 34%. El gobierno ha decidido proponer un aumento al 35%. Recordemos que la ley de crecimiento ya tenía que el próximo año la tarifa de renta para las empresas iba a reducir del 31% actual, que está en este año, al 30%. Así que es un aumento de 5 puntos porcentuales en el impuesto de renta a las empresas. Y como lo mencionaba Fernando, pues también los elementos relacionados con los paquetes anti-evasión, anti-elusión y, por supuesto, de austeridad. Así que no hay mayores sorpresas, diría yo. Sin embargo, Luis Carlos, naturalmente hay que decir que no se ha presentado todavía el articulado del proyecto de ley. En materia tributaria, naturalmente, el diablo está en los detalles, así que pues estamos muy atentos a poder conocer ese texto para poder leerlo en detalle y conocer esa integralidad del proyecto de ley. Pero naturalmente, de nuevo, pues la reforma no tiene muchas sorpresas, va en la dirección correcta, en las necesidades fiscales tan importantes y apremiantes que tiene el país, y ojalá pues se pueda, por supuesto, mejorar en el discurso, en el trámite en el Congreso y naturalmente aprobarse a la mayor brevedad posible. Es cierto, esta apreciación que usted hace muy bien sobre no conocemos el articulado, en el diablo está en los detalles, es muy precisa porque no sabemos realmente cuáles son los puntos. Ahora, frente a lo argumentado inicialmente por el gobierno, ¿es verdad? Pareciera que fuera verdad que esta es una reforma en la que el peso tributario, el peso de recaudación cae principalmente sobre los empresarios y no sobre los individuos. Sí, totalmente. De hecho, por lo que se anunció ayer, Luis Carlos, no va a haber absolutamente ningún cambio en materia de tributación para las personas, lo cual realmente es algo sorpresivo. Nosotros estimábamos que seguramente pues no se iba a hacer algo que fue muy polémico en la reforma anterior fallida, en términos, por ejemplo, de ampliar la base gravable, es decir, que más personas empezaran a pagar renta, pero sí estimábamos que seguramente se iba a hacer algo de aumentar un poco la tributación de las personas que tienen los más altos ingresos, personas que ganan más de 15 o 20 millones de pesos mensuales. Pero por lo que se dijo ayer, no va a haber ningún cambio en tributación para personas, así que el elemento desde el punto de vista de tributación va a recaer única y exclusivamente sobre las empresas. Por eso es que tal vez nos sorprendimos un poquito en la medida en que el gobierno aumenta la tarifa de renta al 35%, porque no se está tocando de ninguna forma, al menos por los anuncios de ayer, a las personas en materia de tributación. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, ¿usted cree que el gobierno cuenta con la bancada suficiente para que en el Congreso, usted sabe, una es la reforma que entra y otra la reforma que sale? ¿Tiene la bancada, el gobierno asegurada para que no le cuelguen micos y sean las empresas las que terminen por pagar más de lo propuesto? Pues Fernando, mire, yo le diría que me parece que sí, seguramente a esta reforma va a generar mucho más consensos en las bancadas en el Congreso de la República, especialmente porque hay dos elementos que definitivamente no van a tocarse en esta reforma, que fueron tal vez los más polémicos de la reforma anterior del ministro Carrasquilla. El primero, el tema del IVA, que por supuesto pues no se va a tocar nada de ese tipo de aumentos de las bases gravables del IVA. Y por otro lado, lo que hablábamos ahora con Luis Carlos, tampoco se va a tocar por ahora la ampliación de la base gravable de personas. Así que le diría a Fernando que desde el punto de vista del mensaje político, pues esos dos elementos que fueron los más polémicos realmente no van a estar, y eso facilita seguramente la aprobación de la reforma. Además, pues ya tenemos las señales que han enviado dos de las tres agencias de calificación de riesgo que nos han dicho, bueno, si el país no hace ajustes en materia fiscal,
pues naturalmente va a ser muy difícil recuperar ese grado de inversión. Y eso, por supuesto, pone presión en términos de la oportunidad y necesidad de aprobar esta reforma tributaria. Doctor Mejía, le saluda William Calderón. Quisiera ahondar un poco sobre eso que plantea usted en su respuesta, y es que no puede olvidar el país que la reforma del exministro Carrasquilla pues fue la que detonó el paro nacional que arrancó el 28 de abril pasado. ¿Corrige esta reforma los errores que se cometieron en tema de socialización, de aspirar a recaudar más de lo debido, o quedan todavía algunos rezagos de esa reforma Carrasquilla? Pues William, primero decir que esta reforma naturalmente realmente está relacionada con el espacio político que existe actualmente. Naturalmente la reforma anterior tuvo estos problemas grandes de socialización, de comunicación, que generó pues toda esta agitación social. E infortunadamente pues no fue posible dar una discusión objetiva, centrada de esa reforma en el Congreso de la República. Como lo mencionaba antes William, los dos elementos más polémicos, el tema del IVA y la ampliación de la base gravable, pues no están incluidos en esta reforma. Y en este sentido, pues seguramente esta reforma no va a tener esos debates tan álgidos que tuvo la anterior. Pero por otro lado, William, también hay que decirlo, y el mismo gobierno lo reconoce, que esta reforma da un paso muy importante. Está pretendiendo recaudar cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto. Sería una reforma bastante ambiciosa, pero no el paso definitivo. Ya sabemos por lo que ha dicho el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo y nuestros cálculos también desde ese desarrollo, que el país va a necesitar seguramente un ajuste adicional, ya sea a través de un aumento de ingresos o un recorte adicional del gasto a partir del 2023. Así que es un paso muy importante, pero seguramente el próximo año tendremos que estar como país discutiendo medidas adicionales que permitan en definitiva despejar la incertidumbre que actualmente tenemos en materia fiscal. Doctor Mejía, pero ¿a usted no le preocupa que este texto, bueno, el texto no se conoce, la presentación de esta reforma desatienda las recomendaciones de la misión de expertos y de la OCDE sobre la progresividad en impuestos a personas naturales para disminuir esa brecha problemática de impuestos pagados de las empresas versus las personas naturales, y que se enfoque en los patrimonios y en las empresas? Pues a ver, primero una aclaración. Por ahora no hay noticias en materia de aumentos de impuestos de los patrimonios, ¿no? De hecho, eso es un tema que no mencionaba ayer ni el ministro ni el señor presidente de la República. Es un tema que seguramente se va a discutir en el Congreso, si vale la pena generar un aumento o una extensión del impuesto al patrimonio a las personas de manera así sea transitoria. Pero estoy de acuerdo con usted. Esta no es una reforma estructural, indudablemente, como si era la anterior, en donde sí se pensaba y se recogían buena parte de las recomendaciones que se habían hecho desde la Comisión de Expertos. De hecho, esta reforma, desde ese punto de vista, lo que hace es profundizar uno de los elementos que se han diagnosticado en términos de que Colombia es un país atípico frente a otros países, no solamente de la región, sino por supuesto países de la OCDE, en el sentido de que buena parte de la tributación proviene de impuestos a las empresas y no a las personas. Y esta reforma lo que va a hacer es profundizar ese elemento, va a recargar aún más los impuestos en las empresas. Entonces seguramente hacia adelante el país otra vez va a tener que discutir buena parte de los elementos estructurales de reformas que nos permitan pues mejorar nuestro estatuto tributario, pero también la reforma, como lo decía antes, recoge pues la realidad política. No hay espacio para hacer nada desde el punto de vista estructural, y esto es lo que se necesita desde el punto de vista de empezar a despejar esa gran incertidumbre fiscal que es absolutamente esencial para poder garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Doctor Mejía, este es un país de paradojas económicas. Un grueso de colombianos se lanzó a las calles a tumbar una reforma tributaria, sacó al ministro, tumbaron la reforma, nos quitaron el grado de la inversión, protestaron por el IVA a los huevos, a la canasta familiar, y resulta que hoy, pocos días después, porque eso fue en mayo, realmente estamos en julio, y tenemos un huevo que estaba a 300 pesos, que se consigue casi a 1.000 pesos. Un barril de petróleo que estaba en torno a los $60, que ahora está en $73. Y un dólar que estaba en 3.550, 3.600, hoy está por encima de los 3.800. ¿No es como paradójico que todo se haya afectado, como si la reforma tributaria propuesta por Alberto Carrasquilla hubiese salido adelante?
Pues Fernando, ya hay elementos que se explican a través de cosas relacionadas, por supuesto, con los bloqueos, especialmente como el tema del precio de los alimentos, que infortunadamente generó ese aumento tan grande de más del 7% en la inflación en mayo. Además, con el problema grande que buena parte de ese aumento en precios le pega más que proporcionalmente a los hogares más pobres. La inflación de los hogares de ingresos más bajos fue 3 veces más alta en mayo que la inflación de ingresos altos, y eso genera, por supuesto, afectaciones en materia de esa capacidad adquisitiva de los hogares más pobres y vulnerables. Es un efecto, de todas formas, Fernando, transitorio. Y el tema, naturalmente, del precio del petróleo muy atado pues a la evolución de la recuperación económica mundial, muy importante. Esa es una gran noticia para el país, que seguramente le va a dar recursos adicionales en materia fiscal al gobierno el próximo año. Y bueno, lo que usted dice también del dólar, que naturalmente ahí tiene dos elementos grandes que explican ese aumento del precio del dólar: la mayor incertidumbre fiscal, producto pues de la caída de la reforma anterior, y seguramente la presentación de esta reforma, que da un paso muy importante y decidido, pero no soluciona de forma definitiva los problemas. Y segundo, también lo que ha venido pasando en términos de el ambiente internacional, especialmente el aumento de las expectativas de inflación en Estados Unidos, que también pues empieza entonces los inversionistas a pensar que seguramente van a empezar a subir más rápidamente las tasas de interés a nivel mundial, en particular en Estados Unidos. Yo diría que es la combinación de elementos domésticos, elementos internacionales, que algunos son positivos, algunos otros no tanto, pero de todas formas en ese contexto, pues naturalmente la reforma es una reforma que va en la dirección correcta, es un paso absolutamente necesario. Nosotros hubiéramos preferido, por supuesto, Fernando, que se hubiera discutido la reforma estructural, pero bueno, no existió esa posibilidad y esto es lo que hay, y creo que es una reforma que tenemos que, ojalá, aprobar rápidamente. Se podrá mejorar seguramente, pero es una reforma que es estricta y absolutamente necesaria. 6 de la mañana, 30 minutos. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Desarrollo, gracias por darnos unos minutos en la FM. Bueno, Luis Carlos, con mucho gusto, un saludo muy especial, un feliz día para todos.